Hace muchos años unos amigos de Bogotá se quedaron unos días en casa. En el momento del almuerzo preparamos nuestra comida y la acompañamos de casabe, que es una torta o galleta de yuca. Al vernos señalaron expresando, mira, mira, comen pan de indio. Para nosotros fue una sorpresa que les pareciera raro. Nos explicaron que allá los criollos no lo comen y que la consideran comida de indígena. Lo probaron sin tostar y les pareció como cartón. Lo tostamos y le pusimos aceite de oliva y ajonjolí tostado y molido con sal marina y les encantó. El resto del tiempo que estuvieron con nosotros pedían casabe. Años después, en uno de los periodos más difíciles en la economía de nuestras tierras, muchas personas usaban la yuca como opción para sustituir las harinas con que hacían arepas, así como para acompañar los alimentos a cambio del arroz y la pasta de mala calidad que comemos acá. Estos procesados no se conseguían en los anaqueles y se hacían largas colas de horas y días, como en un cuento de Julio Cortázar. Todo era caótico y casi absurdo. Sin embargo, mucha gente dejó de consumir grandes cantidades de alimentos procesados y ultraprocesados sin fibra y comían de forma más natural, lo cual, al tiempo, reconocieron que observaron incluso mejorías en salud o peso. Otros no, claro está, porque todo depende de otros factores como el estrés, la quejadera, la victimización, la rabia y también pues si hacían ejercicio físico, tenían contacto con la naturaleza, gestión de las emociones, entre otras cosas. De pronto, las noticias aseguraban que una familia entera había muerto en la capital por comer yuca amarga, que es una variedad de yuca. Expertos decían que esta yuca contenía cianuro, que es muy tóxico. Mucha gente que había conseguido alivio a la escasez consumiendo yuca se aterró por las noticias, generando otro motivo para tener miedo y estrés. Mucha gente incluso dejó de comer yuca y todo fue chismes y caos. En ese momento yo trabajaba en un instituto de nutrición y comentarios iban y venían. Algunos expertos decían que podía ser cierto. Yo había aprendido que el contenido de cianuro de la yuca era muy bajo y que en las ciudades no se consigue de esta variedad amarga. Además es incomible, muy dura y su color amarillento. Solo puede ser usado para hacer casabe y otros productos. También aprendí que la llamada yuca dulce, la que conseguimos para el consumo, no podía envenenar a nadie por su bajísimo nivel de cianuro. Y el mismo se elimina con la temperatura de la cocción e incluso del sol. Hay que recordar que la yuca solo se puede consumir cocida. Años atrás, una amiga indígena incluso me había contado que los médicos que iban al Amazonas les explicaban que la alta incidencia de diabetes en sus comunidades se debía al alto consumo de yuca, pero nada les decía de los cambios de estilo de vida que les había generado consumir altas cantidades de harinas, azúcar, refrescos y alcohol. También recuerdo haber visto instituciones del Estado, así como personas que hacían caridad de instituciones, llevar a los indígenas harinas, azúcar y alimentos procesados. Mostraban fotografías con orgullo en algunas conferencias porque estaban civilizando a los salvajes, o los más respetuosos porque pensaban que los estaban salvando de la pobreza. En mi formación constante revisé mucho material documental, entre ellos el maravilloso libro Salud Indígena en Venezuela. En un artículo se relata cómo las enfermedades crónicas eran prácticamente inexistentes en comunidades indígenas que a mediados del siglo XX no tenían contacto con los criollos. Sin embargo, con la llegada del Estado y sus políticas públicas de salud, sus médicos y ambulatorios generaron cambios en los hábitos alimenticios y de estilo de vida. Los indígenas dejaron de comer lo que comían y de sanarse con sus propios recursos para incorporar los hábitos criollos. Según el artículo, a partir de ese momento, década tras década, los indígenas empezaron a sufrir de enfermedades crónicas de los criollos. El Estado y la civilización les había llevado mil maravillas, pero también enfermedades y la noción de que eran pobres. La escasez. Conocí especialistas que veían en la yuca un monstruo repleto de glucosa y sin nutrientes propios de los pobres y salvajes. Preferían el pan de trigo del norte, porque acá no se puede producir mucho trigo por las condiciones climáticas, y porque venía en paquetes con etiquetas y controles de calidad. Asimismo, muchos especialistas aseguraban que comer mucha yuca podía generar múltiples enfermedades. Otros especialistas, en cambio, con una visión mucho más crítica, decían que no, que esto es una imagen sesgada. Revisamos artículos científicos en el que se reflejaba que en comunidades muy pobres, que solo podían comer yuca y otros pocos alimentos, se presentaban múltiples problemas de salud como desnutrición, así como incluso los problemas asociados al cianuro.
Sin embargo, el problema no era la yuca como tal. Ojo con esto, el problema era el contexto. En los últimos años, en cambio, el escenario ha cambiado. Científicos de distintas disciplinas aseguran que la yuca es rica en fibra que ayuda a la salud intestinal. Es una buena fuente de energía e incluso una excelente opción para sustituir alimentos inflamatorios como el trigo, ante la oleada de enfermedades crónicas que padecen las sociedades modernas, producto del consumo de alimentos procesados y ultraprocesados. Sociedades además adictas a las harinas, azúcares y demás alimentos chatarra. Muchos alimentos procesados contienen agentes contaminantes como glifosato, un potente agrotóxico, así como sustancias venenosas que producen hongos que crecen en los lugares donde se almacenan y transportan cereales modificados. Asimismo, estas modificaciones generan alimentos que carecen de los nutrientes que solían tener antes de ser modificados. Así, hoy la yuca incluso es reconocida por la Organización Mundial de la Agricultura y la Alimentación, FAO por sus siglas en inglés, como una alternativa importante por sus propiedades y nutrientes. También esta organización reconoce que es de fácil cultivo en las zonas tropicales, donde está la población más carente del planeta. Un dato interesante es que el 80% de las poblaciones pobres viven en el trópico, donde está el 80% de los recursos naturales del mundo. Pobreza en el medio de la abundancia. Y eso no es todo. En países como Estados Unidos o en el continente europeo, es una verdadera tendencia a utilizar harinas de yuca como sustituto a la del trigo por la cada vez mayor proporción de la población que sufre de colon irritable, intolerancia al gluten y celiaquía, entre muchos otros males. Aún con todo eso, muchos especialistas que se quedaron con lo que alguna vez aprendieron de manuales desactualizados siguen viendo a la yuca y muchos alimentos y plantas tropicales como alimentos salvajes, como pan de indio, como cosas del pasado y de los pobres. En los últimos años, alguna universidad venezolana investigó de las propiedades del casabe y observaron que incluso ayuda a evitar el temido y de moda hígado graso. Mientras estos especialistas desactualizados siguen recomendando consumir alimentos procesados y ultraprocesados, la Organización Mundial de la Salud reconoce que precisamente son los principales responsables de las enfermedades crónicas. Además, estas enfermedades son las más extendidas en el mundo y las principales causas de muerte prematura. Mientras que países como el nuestro, donde la yuca es abundante, no se producen sus harinas y otras maravillas tropicales. En el norte, en cambio, desarrollan mercados alternativos cada vez más grandes, donde estos y otros alimentos tropicales son cada vez más demandados y reconocidos. ¿Ves cómo la escasez es una creación de la mente y nunca de la naturaleza abundante? Si fuiste de los que se asustó y pasaste días sin dormir porque pensabas que te estabas envenenando comiendo yuca, ¿ves lo que hace la mente atada a los noticieros amarillistas y la energía que perdiste en algo ilusorio? ¿Ves ahora la importancia de la valentía y de vivir desde la abundancia de la vida? Obviamente la yuca ha de estar dentro de una alimentación variada, eso no hay duda. E incluso para personas con problemas metabólicos como diabetes, puede que no sea un buen alimento ya que es de alto índice glicémico, es decir, tiene muchos carbohidratos. Pero eso es otro tema.